Capítulo 2.5. Las consecuencias y el saludo estilo Boreas. Quien había estado tirando de los hilos detrás del secuestro había sido el mayordomo, Thomas. Él era la persona con conexiones con un noble pervertido al que se habían referido los bandidos. La joven ama aparentemente había llamado la atención de ese noble hace algún tiempo, y él quería quitarle a golpe su espíritu feroz e inquebrantable. Thomas, seducido por el dinero, agregó a los dos hombres que el noble pervertido había seleccionado a mi plan. Cielos, había algunas personas realmente despreciables en este mundo. Si él iba a hacer eso de nuevo, desearía que primero hablara conmigo. Él lo había calculado completamente mal por no considerar dos cosas. En primer lugar, que yo poseía suficiente destreza en la magia para escapar de los dos bandidos, y en segundo lugar, que esos dos no tenían ninguna lealtad hacia él. En cuanto al noble pervertido, él se hizo el inocente y escapó de su castigo. Parte de ello fue porque el testimonio de Thomas fue insuficiente, y parte de ello fue porque los dos bandidos estaban muertos, así que no teníamos pruebas de la participación del noble. Había muchas variables desconocidas. Sospechaba que había maquinaciones políticas involucradas. El incidente fue considerado resuelto por completo debido a la participación de Ghislaine. La familia Greydat podía pregonar el hecho de que ellos tenían a la reina de la espada Ghislaine de su lado, previniendo posibles incidentes futuros mientras proclamaban la fuerza y riqueza de su familia. Me fue ordenado que le diera todo el crédito a Ghislaine, incluso después de contarles lo sucedido. Parecía que no querían que los demás en la familia Greydat supieran de mi existencia. Asumí que eran más asuntos políticos. La mayor sorpresa para mí fue que había todavía más Greydats. Y así son las cosas. ¿Entendido? Sí, entendido. Philip me explicó todo esto en la sala de recepción. Pensaba que él solo era el hijo del señor feudal, pero también era el alcalde de la ciudad. Me pregunto si él fue quien había zanjado todo el asunto. Se ve bastante relajado para alguien cuya hija fue secuestrada. Ahora lo estoy. Estaría en pánico si ella todavía estuviera desaparecida. Ciertamente. Ahora, acerca de tu trabajo como el tutor de Eris. Cuando estábamos a punto de comenzar a discutir mi futuro, la puerta se abrió de golpe y entró el increíblemente exuberante abuelo de Eris. Lo oí todo, dijo Sauros. Él arremetió dentro de la sala de recepción y despeinó mi cabello con una mano firme. Oí que salvaste a Eris. ¿De qué está hablando? Ghislaine fue quien lo hizo, yo no hice nada. Sus ojos brillaron con oscuridad, como un ave de rapiña. Eso es aterrador. ¿Tú crees que puedes mentirme? No. Pero Philip Sama me ordenó que dijera. Philip. Él se acercó a su hijo y sin un momento de vacilación, balanceó su puño. Golpeó con un crujido brutal. El joven señor tomó el golpe de lleno con su cara y se desplomó por sobre el apoyo del sillón. El puño del señor feudal había sido demasiado rápido. Más rápido que incluso el de Eris, y demasiado rápido como para seguirlo con la vista. Bastardo. Este es el chico que salvó a tu hija. ¿Cómo te atreves a ni siquiera ofrecerle una palabra de gratitud? ¿Solo para que así puedas participar en tu estúpida actuación entre nobles? Philip, todavía desplomado en el suelo, respondió sin moverse. Padre, Paul puede haber sido desheredado por nuestra familia, pero él todavía es un Greyrat. Eso significa que su hijo Rudeus, quien lleva nuestra sangre, también es parte de nuestra familia. Entonces, más que alabarlo de forma vacía y recompensarlo, pensé que la mejor forma de agradecerle era tratarlo con amabilidad como parte de nuestra familia. Él habló con mucha naturalidad para alguien tendido en el suelo. Tal vez estaba acostumbrado a ser golpeado por Sauros. Muy bien. Entonces sigue adelante con esa farsa con los nobles. El anciano se tumbó en el sillón vacío. Parecía que no iba a disculparse por golpear a Philip. Esa era la clase de persona que era. El castigo físico aquí era tan natural como respirar. Ahora que lo pienso, Eris tampoco se disculpó conmigo. Ella tampoco me agradeció por salvarla. Ah, bueno, está bien. Rudeus. El señor feudal se cruzó de brazos, levantó su mentón y me miró. Esto parecía familiar. Tengo una petición. ¿Realmente era esa la clase de actitud que deberías tener cuando le pedías algo a alguien? Él era igual que Eris. No, era al revés, ella era la que lo estaba imitando a él. Quiero que le enseñes magia a Eris. Si me permite preguntar, ¿por qué? Ella vino hacia mí para pedírmelo. Dijo que tu magia estaba tan grabada en su mente que no se la podía sacar de la cabeza.
Ciertamente era magia que se grababa de un solo vistazo. Por supuesto, me mordí la lengua mientras comenzaba a responder por reflejo. La razón más probable de su personalidad horrible era que Sauros siempre la malcriaba de esta forma. Quizás no la única razón, pero ella ciertamente había sido influenciada por él, basados en cuanto de su personalidad imitaba a ella. Si ella iba a crecer algo como persona, tenía que evitar que fuera malcriada. Puede no ser mi responsabilidad asegurarme de que crezca de manera apropiada, pero si las cosas continuaban así, afectaría mi habilidad para educarla. Lo mejor era lidiar con cada problema cuando aparecía. Sauros-sama, eso no es algo que usted me debería pedir. La propia Eris debería pedírmelo. ¿Qué acabas de decir? Indignado, él levantó su puño. Entré en pánico y cubrí mi cara con mis manos. ¿Qué era él? ¿Alguna clase de bomba nuclear esperando estallar? ¿Realmente intenta criar a Eris para que se convierta en un adulto que no puede bajar su cabeza para pedir algo cuando es lo que quiere? Oh, tienes un buen punto. Tienes razón. Él estrelló su puño en su rodilla y asintió vigorosamente. Luego dijo en voz alta. Eris, ven ahora mismo a la sala de recepción. Pensé que mis tímpanos iban a estallar. ¿Qué clase de capacidad pulmonar necesitaba una persona para ser capaz de gritar así de fuerte? Eris era exactamente igual. ¿Nadie en esta mansión entendía el concepto de pedirle a la gente que entregue mensajes? Estos salvajes, pensé. Philip regresó a su asiento en el sillón mientras un mayordomo, un sujeto diferente, aparentemente llamado Alfonso, cerraba la puerta que había sido dejada abierta. Más tarde aprendí que, debido a que Sauros era como una tormenta que salía de las habitaciones tan pronto como entraba, ellos esperarían un tiempo antes de cerrar una puerta. Él era un anciano egoísta que amaba abrir puertas de golpe pero que no le gustaba cerrarlas. Bien. Una voz respondió desde algún otro lugar de la mansión. Después de unos segundos se escucharon los pasos de alguien acercándose. Aquí estoy, tal como lo pediste. Ella no tenía la misma fuerza que su abuelo, pero Eris aún así abrió la puerta de golpe enérgicamente y entró como un tornado. Cada una de las acciones que realizaba estaba hecha con su abuelo en mente. Después de todo, los niños amaban imitar a los adultos. Si yo no hubiera sido golpeado en mi primer día aquí, pude haber sonreído por el parecido. En vez de eso, firmemente podía decir que esto también tenía que parar. Oh, Tan pronto como me vio, ella levantó su mentón y me miró. ¿Esta era una pose intimidatoria pasada en la familia Boreas? abuelo, le contaste de lo que hablamos. Él de pronto se puso de pie y cruzó sus brazos, mirando hacia ella. Era exactamente la misma pose. Eris, si quieres pedirle algo a alguien, necesitas bajar tu propia cabeza para pedirlo. Sus mejillas se inflaron en un puchero. Pero dijiste que le preguntarías por mí. Suficiente. Si no le preguntas tú misma, entonces no lo contrataremos. ¿Qué acaba de decir? No, esperen, es decir, supongo que eso estuvo bien. Eso sería un poco problemático para mí, pero supongo que esto sería lo que llamarías cosechar lo que siembras. Eris miró hacia mí, con sus mejillas brillando de rojo. No era un rubor de vergüenza, ella estaba molesta y humillada. Su cara decía que, si su abuelo no estuviera aquí, ella me perseguiría sin parar hasta las profundidades del infierno para convertirme en carne picada. Aterrador. Por favor. ¿Es esa la clase de actitud a tomar cuando le estás pidiendo algo a alguien? Gritó Sauros. Como si tuvieras algún derecho de hablar, pensé. Eris tomó un puñado de su largo cabello rojo en cada mano. Ella hizo una coleta en cada lado de su sien, coletas instantáneas. Entonces, así como así, ella guiñó hacia mí. Por favor, enséñame magia. Miau. Esperen. ¿Estaba soñando? Me quedé en blanco por un minuto. Sentí como si hubiera acabado de tener un sueño realmente horrible. No te preocupes acerca de enseñarme a leer o escribir. Miau. Mierda. No era un sueño. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Acababa de ser transportado a alguna clase de extraña dimensión alternativa? Si van a llegar tan lejos, al menos transpórtenme a un mundo de anime de 2 dimensiones. Tampoco necesito las aritméticas. Miau. Como sea, esto no era normal. Incluso era aterrador. La pose de Eris debería haber sido linda, pero todo lo que hacía era llenarme de miedo. Sus labios estaban levantados, pero sus ojos no estaban sonriendo. Eran los ojos de un depredador.
Más importante, realmente así era como se suponía que actuabas cuando pedías un favor en este mundo. Tienen que estar bromeando. La magia es todo lo que necesito. Miau. Dejen de jugar conmigo. Esto honestamente era peor que como estaba actuando antes. Vamos, solo miren su cara. Sus mejillas quemaban de lo rojas que estaban y su expresión decía, si las circunstancias fueran diferentes, te golpearía tan fuerte que volarías desde las profundidades del infierno hasta el cielo. Ella se veía 8 partes enojada, 2 partes humillada y ninguna parte avergonzada. No había nada lindo en ella, nada de nada. Vamos, Sauros, déjaselo pasar, rogué mentalmente. Oh, nuestra Eris es tan linda. Rudeus, por supuesto que vas a enseñarle, ¿cierto? Él de pronto se había convertido en un anciano amable. ¿Quién demonios eres tú?, pensé. ¿A dónde se había ido mi tío abuelo estricto y confiable? El maestro tiene un gran aprecio por la gente bestia. Él también tuvo la palabra final cuando Ghislaine-sama fue contratada. Explicó el mayordomo educadamente. Ah, ahora lo entiendo. Así que aquellas coletas se suponía que eran orejas de animal. Se veían como orejas caídas. Ahora que lo pienso, la mayoría de las sirvientas también eran bestias. Sí, seguro, ahora lo entiendo. Sí. Mi monólogo interno se salió de control. Eris, Intervino su padre. Así, olvidé que él estaba aquí, pensé. Bien, Philippe-sama, es su hora de brillar, dígale que se detenga. saca un poco más tus caderas para verte más atractiva. Genial, este tampoco tenía remedio. Muy bien. Ahora lo entendía. Ahora entendía qué clase de personas eran los Greydat, con Paul incluido. De hecho, Paul quizás era un poco más normal que este grupo. Sauros, Sama, podría preguntarle una sola cosa. Habla. ¿Los hombres también piden favores de esta forma? Idiota. Un hombre debería preguntar como un hombre. No estaba seguro de lo que significaba, pero entendí la reprimenda. Bueno, yo tenía razón. Comparado a este grupo, las tendencias de Paul eran casi normales. A él solo le gustaban las mujeres con pechos grandes. Bien, cálmate, me dije a mí mismo. Solo pensemos al respecto. ¿Esto es un éxito o un fracaso? Estaba siendo observado. Recuperé la compostura y miré hacia Eris. Ella se veía al borde de perder el control a causa de la humillación y el enojo. Como un león con sus dientes mordiendo una de las barras de hierro de su jaula. Bueno, quizás simplemente debería olvidar lo que viene después y aceptar esto. No, necesitaba pensar al respecto. Necesitaba anticipar las posibles consecuencias. Así es, a ella no le gusta esto, comprendí. Ella está en contra de esta extraña costumbre que habían creado. Si yo alguna vez le pedía que solicitara un favor personalmente cuando estuviéramos los dos solos, ella podría hacerme pedazos. Bien, cambié de opinión. Necesitaba detener esta extraña costumbre que tenían. ¿Es esa la clase de actitud que tienen cuando le piden un favor a alguien? Mi voz fue tan fuerte que hizo eco a través de la mansión. Después de eso pasé horas dando un gran y largo discurso. Mi pasión parecía haber aflorado, ya que luego de esto el estilo Bóreas de pedir favores fue abandonado. Ghislaine alabó mis esfuerzos una vez que terminó, pero Eris simplemente me miró de forma fría. Capítulo 3. ¿Su ferocidad no disminuye? Había pasado un mes desde que me convertí en el tutor de Eris. Desde el momento en que comencé a darle lecciones, ella no me había escuchado. Tan pronto como era la hora de leer, escribir y la aritmética, ella desaparecería. Ella no mostraría su cara de nuevo hasta que era la hora de la práctica de esgrima. Por supuesto, había excepciones. La clase de magia era la única a la que ella le prestaba atención fielmente. La primera vez que ella produjo una bola de fuego, estuvo feliz y entusiasta. Ella miraba mientras su fuego rugía, consumía las cortinas, y dijo: Algún día, voy a hacer fuegos artificiales en el cielo tal como lo hiciste tú. Por supuesto, apagué inmediatamente las llamas y le advertí de no usar magia de fuego cuando yo no estuviera cerca. Eris sonrió hacia las cortinas medio quemadas, satisfecha de sí misma. Ella se veía como una pirómana, pero al menos estaba motivada. Me sentí confiado de que ella podría superar el resto de su plan de estudios, o eso pensé. Más adelante comprendí que mi predicción estuvo muy equivocada. Eris se rehusaba a escuchar durante las clases de lectura, escritura y aritmética.
Si trataba de reprenderla, ella simplemente se iría. Cuando intentaba detenerla, ella me golpearía y huiría. Si la alcanzaba, ella regresaría solo para golpearme una vez más y luego huir de nuevo. Pensé que entendería la importancia de la aritmética y de leer y escribir luego de ser secuestrados. Ella realmente debe haber odiado esos temas. Cuando fui con Philip con mi problema, él simplemente me dijo: Hacer que tu estudiante asista a tus lecciones también es parte de tu trabajo como tutor. estaba de acuerdo. Ghislaine asistía a mis lecciones y las tomaba en serio, pero ella solo era un extra. No podía enseñarle solo a ella. Así que tenía que buscar a Eris. Eris no era fácil de encontrar. Ella había vivido aquí su vida entera, mientras yo solo había estado aquí un mes. Había una gran diferencia en nuestra familiaridad con el terreno, y eso también afectaba este problema de las escondidas. Aparentemente, otros tutores puertas adentro habían tenido problemas con lo mismo. Algunas veces ellos eventualmente la encontrarían, ya que ella tenía una gran área para esconderse, pero que aún así estaba limitada a la mansión. Sin embargo, aquellos que la encontraban eran golpeados sin misericordia. Esa fue la razón de la renuncia de su primer tutor. Un tutor en cambio trató de golpearla a ella, enfrentando violencia con violencia. Eris se escabulló en su habitación en medio de la noche y lo atacó con una espada de madera mientras dormía. No hace falta decir que renunció después de soportar heridas que tomaron meses para sanar completamente. Ghislaine fue la única que logró ganarle a Eris en su propio juego. Yo no tenía la confianza de poder hacer lo mismo. Si encontrarla significaba que iba a ser enviado a un hospital, entonces no quería hacerlo. No me gustaba la idea de descubrirla solo para ser apaleado luego de ello. Si la magia era en lo único que ella estaba interesada, ¿por qué no solo rendirse en las otras lecciones y concentrarse en eso? Pero Philip insistió en que también le enseñara a leer, escribir y aritmética. Él dijo que le enseñara tanto de ello como magia. De hecho, aquellas son más importantes que la magia. Me dijo él. Estaba de acuerdo. Quizás necesitaba hacer que la secuestraran una vez más. Los niños que no aprendían necesitaban ser castigados. Justo mientras pensaba eso, finalmente la encontré. Ella estaba en los establos, escondida en un montón de paja con su estómago expuesto, descansando pacíficamente. Ella estaba dormida. Su cara dormida era casi como la de un ángel. No sería engañado por su apariencia, ella era el diablo encarnado. Y por supuesto, por diablo encarnado, me refería al tipo que te golpearía hasta que vomitara sangre. Aún así, necesitaba despertarla. Por el momento, decidí bajar su polera para cubrir su estómago, para que de esa forma no pescara un resfriado. Después comencé a sobar sus pechos mientras mi anciano y sabio ermitaño interior los evaluaba. Todavía son de copa A. Pero siento un gran potencial de crecimiento. Cuando crezcan, podrían alcanzar la copa E o incluso más grande. Debo sobarte diariamente para comprobar tu progreso. Esto también es parte de tu entrenamiento. Jojojo. Gracias, anciano y sabio ermitaño. Luego de quedar satisfecho, le hablé en voz baja. Joven ama, por favor, despierte. Eris-san, es hora de divertirse con las aritméticas. Ella no despertaba. No tenía otra opción. No me culpes si tus bragas son robadas. Es tu culpa por ser una niña mala, pensé, pero justo cuando estaba a punto de poner silenciosamente mis manos dentro de su larga y holgada falda, los ojos de Eris se abrieron de golpe. Su vista se movió desde sus piernas, donde estaban mis manos, gradualmente hacia mi rostro. Ella ya no se veía medio dormida. En cambio, sus dientes se cerraron mientras su rostro se oscurecía por la ira. Aquí viene, comprendí. Fue un momento demasiado tarde. Su puño vino volando. Mi cara. Crucé mis brazos enfrente de mí para protegerme. El impacto en cambio golpeó mi estómago. Su puño golpeó profundo. Me retorcí en agonía, con mis rodillas doblándose debajo de mí. Bueno, no vomité sangre, pero sí fui golpeado. Ella resopló una vez hacia mí, y luego me pateó. Una vez que terminó, ella se paró sobre mi cuerpo desplomado y caminó directo fuera del establo. No había nada que pudiera hacer. Finalmente fui hacia Ghislaine por ayuda. La mujer que, de acuerdo a Paul, tenía músculos por cerebro.
Si ella hablaba acerca de por qué quería aprender a leer, escribir y aritmética, de seguro resonaría con Eris. La chica de seguro escucharía lo que sea que Ghislaine tuviera que decir, o así pensé ingenuamente. Al principio, Ghislaine me dijo que lo descubriera por mi cuenta, pero cuando usé magia de agua para fingir lágrimas, ella accedió de mala gana. Demasiado fácil. Bien, ahora muéstrame lo que tienes, pensé. Ghislaine y yo no trabajamos en un plan, simplemente se lo dejé a ella. Ella escogió comenzar durante el periodo de descanso de nuestra lección de magia. Hace mucho tiempo, pensé que estaría bien mientras tuviera una espada. Espontáneamente, ella comenzó a contarle a Eris acerca de su pasado. Acerca de cómo su maestro la aceptó incluso aunque era una niña mala. Acerca de sus primeros amigos cuando se convirtió en una aventurera. El extenso preámbulo resultó ser una historia simple acerca de ella y sus problemas personales. Cuando yo era una aventurera, los demás lo hacían todo por mí. La compra y venta de armas y armaduras, comida, suministros y las necesidades diarias. Como también leer los contratos, los mapas y los letreros. Después de que nos separamos aprendí la importancia de muchas cosas. El peso de una cantimplora llena, la necesidad de conseguir carbón para hacer fuego, y la molestia de ser incapaz de usar tu mano izquierda cuando estás cargando una antorcha. Su grupo se había separado hace 7 años. Ellos fueron forzados a hacerlo luego de que Paul y Zenith se casaron y se aislaron al mudarse hacia el campo. Lo había supuesto, parecía que Paul y Ghislaine realmente habían estado juntos en un grupo. Aquellos de nosotros que quedamos hablamos acerca de permanecer juntos, pero Paul, nuestro atacante veloz, y Zenith, la única sanadora de nuestro grupo, se habían ido. Incluso si no nos separábamos en ese entonces, eventualmente lo habríamos hecho. Era evidente. Un grupo de 6 personas, una guerrera, un espadachín, una mujer espadachín, un mago, una sacerdotisa y un ladrón. Esa probablemente era la composición de su grupo si lo separaba por oficio. Aunque Ghislaine solo era una santa de la espada en ese entonces, su poder de ataque debe haber sido muy alto. Los roles del grupo de Paul hasta donde sabía eran los siguientes: guerrera, persona desconocida tanque, espadachín, Paul tanque secundario y atacante, espadachín, Ghislaine atacante, mago, persona desconocida atacante, sacerdotisa, Zenith sanadora. Se veían como un grupo balanceado. Parecía que ladrón era el término general para alguien que hacía trabajos extraños, desde abrir cerrojos, detectar trampas y construir tiendas hasta hacer tratos con comerciantes. Era una posición reservada para alguien que podía leer bien, tenía una mente aguda y era ágil. La mayoría venían de familias de negocios. Al menos podrías llamarlos cazadores de tesoros o algo así, dije sin pensar. Las fosas nasales de Ghislaine se inflaron. Ladrón es adecuado para alguien que siempre desperdicia nuestro dinero y lo pierde apostando. ¿No se unieron en su contra cuando lo descubrieron? Nope. Ellos eran hábiles en las apuestas, así que la mayoría de las veces regresaban con más de lo que se llevaban. Raramente volvían con menos de la mitad. Y se contenían cuando no teníamos muchas monedas. Eso dijo ella. Aún así, sin importar cuántas ganancias lograran de sus apuestas, ¿por qué todos los dejaban salirse con la suya? Me esforcé en comprenderlo. No es por alardear, pero al menos apostar fue una de las cosas que nunca hice. A pesar de que sí gasté más de 100,000 yenes en juegos en línea. Por otro lado, ellos tenían a un mujeriego como Paul en su grupo, así que probablemente no estaban tan preocupados acerca de la moralidad de sus integrantes. Todos tenían algo así. Existían tantas reglas como personas. ¿Cuál es exactamente la diferencia entre un guerrero y un espadachín? Pregunté por curiosidad. Si ambas profesiones eran parte de la vanguardia, no parecía haber una razón para diferenciarlas. Si usas una espada y uno de los 3 estilos primarios, entonces eres un espadachín. Si usas un estilo diferente pero aún así usas una espada, entonces eres un guerrero. Si usas uno de los estilos, pero no usas una espada, entonces también eres un guerrero. Oh, entonces eso significa que espadachín es un título especial. Más precisamente, eran los 3 estilos primarios de espada que hacían especiales sus habilidades. La técnica que usó Ghislaine cuando derrotó a nuestros secuestradores fue bastante impresionante.
Ella apenas se movió y sus cabezas fueron cortadas. Más adelante descubrí que la técnica se llamaba espada de luz, una técnica secreta del estilo del dios de la espada. Entonces, ¿qué hay de un caballero? Un caballero es un caballero. Los caballeros son nombrados por el rey o los señores feudales. Son educados en leer y la aritmética. Algunos entre ellos incluso pueden usar magia simple. Ya que muchos de ellos son nobles, también están llenos de orgullo. Ellos probablemente eran así de letrados porque asistieron a la escuela. En ese entonces, mi padre todavía no era un caballero, ¿o sí? No estoy completamente segura, pero en ese entonces se llamaba a sí mismo un espadachín. ¿Qué hay de los caballeros mágicos o guerreros mágicos? Oí que esos también existen. Hay algunas personas que pueden usar magia ofensiva que se hacen llamar así. Eres libre de hacerte llamar como quieras, sin importar tu profesión. Ajá. Los ojos de Eris se encendieron mientras escuchaba la conversación. Esperaba que no estuviera a punto de llevar a Ghislaine o a mí al laberinto más cercano. Me ponía ansioso. Esa no era la clase de aventura que quería. ¿Pasar cada día rodeado de mujeres hermosas? Eso era más atractivo. Ah, mierda. Supuestamente debía hacer que Ghislaine hablara acerca de la importancia de leer y escribir, no esto, me lamenté internamente. Lo arruiné. Hubo una pequeña bendición. Al día siguiente, Eris asistió a todas sus lecciones, lectura, escritura y aritmética. Todo fue gracias a Ghislaine. Después de eso, cada vez que algo pasaba, Ghislaine comenzaría a recapitular sus problemas como una aventurera. Tuve dolor de estómago cada vez que pasó, pero gracias a eso, Eris finalmente entendió la importancia de leer, escribir y la aritmética. O quizás su razón principal para asistir era porque ella encontraba muy interesantes las historias de Ghislaine. Como sea, era un buen resultado para mí. Parte de mí deseaba que hubiera pensado hacer esto desde el comienzo, pero, por supuesto, si no hubiéramos sido secuestrados, ella probablemente nunca me habría escuchado en primer lugar. En ese entonces, ella me había mirado como si yo fuera un gusano. Así que mi plan no fue en vano. En cualquier caso, las cosas habían resultado bien. Nuestras primeras lecciones consistían en enseñar a Eris las 4 operaciones aritméticas básicas. Ya que había asistido a la escuela y anteriormente había sido educada por tutores, ella ya sabía cómo hacer sumas simples. Rudeus, Mi alumna levantó su mano de forma enérgica. Sí, Eris. ¿por qué es necesario dividir? Ella no entendía la importancia de la multiplicación y la división. Para colmo, era terrible en las restas. Si aparecía algo de más de un solo dígito, ella se rendiría. Más que preocuparte acerca de la necesidad, solo piensa en ello como hacer lo opuesto a la multiplicación. Estoy preguntando cuándo voy a usar esto. Bien, por ejemplo, digamos que tienes 100 monedas de plata y debes dividirlas equitativamente entre 5 personas. Mi último tutor dijo lo mismo. Ella golpeó la mesa con su puño. Entonces, ¿por qué tengo que dividirlo equitativamente? Ella estaba objetando como un niño desafiante. Para ser honesto, no había necesidad de ello. ¿Quién sabe? Eso es algo que tendrías que preguntarles a esas 5 personas. Es solo que, si quieres dividirlas equitativamente, es más conveniente si sabes cómo dividir. ¿Más conveniente? Entonces eso significa que realmente no necesito usarla, ¿cierto? Si no quieres usarla, entonces no tienes que hacerlo. A pesar de que hay una gran diferencia entre no usar algo y ser incapaz de usar algo. Preguntar si podían o no usar algo era una buena forma de callar a alguien con tanto orgullo como Eris, aunque hacía poco para resolver la raíz del problema. Ella estaba tratando de argumentar que no necesitaba aprender aritmética. En ocasiones como esta, era mejor pedirle ayuda a Ghislaine. Ghislaine, ¿alguna vez has tenido problemas relacionados con dividir cosas de forma equitativa? Sí. Una vez perdí mis suministros de comida en un laberinto, así que intenté rastrear mis pasos. Pero lo arruiné cuando intenté racionar mi comida para que me durase hasta la salida. Pasé 3 días sin comer o beber agua. Pensé que iba a morir. Cuando ya no pude soportarlo más, comí algunas heces de demonio que encontré en el suelo, pero desgarró mis entrañas. Logré soportar el dolor de estómago, las náuseas y la diarrea, pero entonces vi un grupo de... La historia continuó por casi 5 minutos, provocándome dolor de estómago. Escuché con un matiz enfermizo en mi rostro. Pero para Eris, era una historia heroica.
Sus ojos estuvieron brillando todo el tiempo. Y es por eso que quiero aprender a dividir. Continúa la lección. Tan pronto como Ghislaine dijo eso, Eris dejó de quejarse. Toda la familia Greyrat parecía tener una afinidad por la gente bestia, a pesar de que quizás no tanto como Sauros. Eris claramente estaba encariñada con Ghislaine. Ella siempre escucharía tranquilamente cuando Ghislaine comenzaba una de sus historias. Era como un hermano pequeño pegándose a su hermana mayor, ansioso de imitarla. Muy bien, por hoy hagamos algunas repeticiones de práctica más. Entréguenme esos problemas una vez que los hayan resuelto todos. Si hay algo que no entiendan, pregúntenme, y así, las cosas progresaron gradualmente. Ghislaine era una maestra excelente. Ella señalaba todos mis errores en detalle y me daba consejos. Paul te diría en qué parte te habías equivocado, pero no te diría cómo mejorar. Hoy ella nos dio tanto a Eris como a mí una espada y nos hizo practicar luchando mientras nos daba consejos. Recuerden su postura de ataque, y miren detenidamente a su oponente. Eris desvió mi espada de madera con un sonido sordo. Si pueden moverse más rápido que su oponente, entonces lean sus movimientos y apunten su espada. Si son más lentos que ellos, entonces giren su cuerpo para evitar la trayectoria de su hoja. Incapaz de hacer alguna de ellas, recibí un golpe seco de la espada de Eris. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para sentirlo a través del relleno de algodón de mi protector de cuero curtido. Observen las puntas de los pies de sus oponentes y predigan sus movimientos. Recibí otro golpe. Rudeus, deja de usar tu cabeza. Solo concéntrate en moverte antes que tu oponente y balancea tu espada. Pero concentrarme requiere usar mi cabeza. Entonces, ¿qué hago? Eris, no detengas tus ataques, tu oponente todavía no se ha rendido. Sí, La diferencia entre nosotros era evidente. Eris tenía la libertad de responder a Ghislaine en donde yo no. Esa libertad también le permitía seguir golpeándome hasta que Ghislaine finalmente le dijera basta. Ella no se contuvo para nada, como si estuviera liberando toda la ira reprimida que sentía durante nuestras lecciones de aritmética. Maldita sea. Sin embargo, en un mes, vi un progreso dramático. Estaba feliz de tener una compañera como Eris, que tenía habilidades similares a las mías. Al igual que como en cualquier otro campo, estar alrededor de alguien con habilidades a la par estimulaba tu propio crecimiento, aunque Eris en realidad era un poco mejor que yo. Pero no era nada comparado con la brecha que había entre mí y Paul Ghislaine. Al menos ella todavía estaba en un nivel donde yo sabía lo que ella estaba haciendo. Si podía entenderlo, podía aprender de ello. Como si ella me venciera usando cierta técnica, me volvería más precavido para que no pasara de nuevo. Esa clase de forma de pensar era posible cuando estabas en iguales condiciones que tu oponente. Paul, por otro lado, era tan hábil que era imposible contrarrestarlo. Si no podías entender lo que tu oponente estaba haciendo, entonces te vencería antes de que tuvieras una idea de lo que estaba pasando. Incluso recibir consejos de alguien más hábil que tú podría ser difícil debido a la diferencia fundamental en sus habilidades respecto a las tuyas. Simplemente te haría dudar de lo que estabas haciendo. Ghislaine era buena enseñando, así que era una historia diferente. Sin embargo, ella también te enseñaría cómo responder a los ataques y contrarrestarlos al mismo tiempo, así que cuando te encontrabas en el lado que recibiría uno, terminarías vacilando porque estabas anticipando cómo contraatacar. Sin embargo, con Eris como oponente, los trucos sucios o el más ligero cambio en los movimientos provocaban un resultado completamente diferente. Algunas veces algo que funcionaba el día anterior no funcionaría al día siguiente, o Eris haría algo completamente nuevo. Algunas veces las cosas que no podía hacer ayer podía hacerlas hoy, y lo mismo iba para mi oponente. Ya que casi no había una brecha en nuestras habilidades, funcionaba bien. Eran esos pequeños cambios y descubrimientos los que acumulaban y aceleraban el crecimiento. Era bueno tener un rival. Algunas veces ella me superaba, y algunas veces yo la superaba. Incluso si nuestro progreso llegaba poco a poco, nos tomábamos turnos superando al otro y al final había grandes progresos. Antes de darme cuenta, ese progreso dio frutos y nos volvimos mucho más fuertes. Aún así, Eris aprendía más rápido que yo. Incluso si un león y un venado entrenaban de la misma forma, era obvio que el león se volvería más fuerte.
Esa era una píldora amarga a tragar ya que yo había estado entrenando con Paul desde pequeño. Así que Rudeus aún tiene mucho que aprender. Eris se cruzó de brazos y me miró con desprecio, desplomado en el suelo. Ghislaine la regañó. Eris, no saques conclusiones apresuradas. Tú has estado usando una espada por más tiempo que él, y eres mayor. Ghislaine solo dejaba el honorífico cuando estábamos practicando esgrima. Ella dijo que era necesario. Eso lo sé, además, él tiene magia. Así es. Mis habilidades mágicas eran la única cosa por la que ella me daba crédito. Aunque es extraño que él solo se desconcentre cuando está siendo atacado. Eso es porque es aterrador enfrentar a un enemigo que te está atacando en serio. Tan pronto como dije eso, Eris me golpeó en la cabeza. ¿Qué diablos fue eso? ¡Qué patético! Es por eso que las personas te miran en menos. No, él simplemente es un mago. Y eso está bien. Tan pronto como Ghislaine dijo eso, Eris asintió arrogantemente. ¿En serio? Entonces supongo que no puedo culparlo. ¿Entonces por qué fui golpeado de nuevo? Lo siento, pero no sé cómo arreglar tu miedo. Tendrás que hacerlo por tu cuenta. Bien, ahora mismo, no importaba quién fuera mi oponente, simplemente me congelaba. Tenía un largo camino por recorrer, pero al menos siento que me he vuelto mucho más fuerte desde que tú comenzaste a enseñarme. Eso es porque Paul es del tipo instintivo. No lo hace un buen maestro. El tipo instintivo. Ah, supongo que también habían de ese tipo en este mundo. ¿Qué es eso de tipo instintivo? El tipo de persona que puede hacer las cosas sin ser capaz de explicar cómo aprendió a hacerlas. Ella hizo un gesto confundido cuando lo expliqué, probablemente porque ella era el mismo tipo de persona. ¿Hay algún problema con eso? No estaba seguro de cómo responder. Ya que estábamos en medio de una lección, decidí dejar que Ghislaine se hiciera cargo. Dirigí mi mirada hacia ella. No lo hay. Pero no importa cuánto talento tengas. No te volverás más fuerte si no usas tu cabeza, y tampoco serás capaz de enseñarle bien a otras personas. ¿Por qué no serás capaz de enseñarle bien a las personas? Porque ni siquiera entiendes lo que estás haciendo. Además, si no lo puedes entender por completo, entonces no serás capaz de mejorar. Parecía que, para la reina de la espada Ghislaine, la clave para alcanzar un nivel avanzado de habilidad era ser capaz de poner lo básico en práctica. Si dominabas lo esencial, serías capaz de usarlo en cualquier situación. Solo entonces serías considerado un espadachín de nivel santo. Pero era más importante el trabajo diligente y el talento. Por supuesto, al final, todo se reduce al talento, pensé. Yo también solía ser del tipo instintivo, pero una vez que comencé a usar mi cabeza y pensar de forma lógica, avancé al nivel real. Eso es increíble. Yo estaba honestamente impresionado. Ella cambió su mentalidad para poder tener éxito. Eso era increíble. Rudeus, tú mismo eres un mago de nivel santo. Yo también soy del tipo instintivo. Pero la magia es diferente de la esgrima. Puedes hacer lo que sea siempre y cuando tengas suficiente poder mágico. Si tú lo dices. Pero, de cualquier forma, lo básico es importante, ¿entienden? Lo entiendo. Sin embargo, en este caso, fue porque mi maestra era tan buena en lo que hacía que logré el nivel santo. Pero ahora que estábamos hablando acerca de la importancia de lo básico, yo me había enfocado solamente en realizar magia sin recitar hechizos. ¿Qué significaba carecer de lo básico en la magia? Las lecciones de Roxy se habían enfocado menos en dominar lo básico que en el progreso. Quizás ella, siendo una prodigio, no se preocupaba tanto acerca de lo fundamental. Bueno, no estoy preocupada de volverme así de fuerte, así que no tiene nada que ver conmigo, declaró Eris orgullosamente mientras yo estaba pensando. Sonreí amargamente ante sus palabras. Como un estudiante de primero de preparatoria en mi vida anterior, yo había dicho algo similar. No es como si estuviera tratando de ser el número uno, diría, poniendo excusas a mi falta de esfuerzos. Estaba a punto de regañarla por su actitud, pero ella continuó. Pero haré mi mejor esfuerzo para ser tan buena como ustedes dos. Me preocupé por nada. Ella tenía una meta. Ella era diferente de mi yo anterior. Teníamos tiempo libre luego de nuestras lecciones de la mañana y las prácticas de esgrima de las tardes. Hoy, estaba siendo dirigido hacia la biblioteca. Tanto Eris como Ghislaine poseían textos de magia, así que pensé que ahí podría haber un grimorio. Hice que una sirvienta con orejas de perro me guiara, ya que no conocía el camino. Pasamos a un lado de Hilda, la esposa de Philip. Ella tenía el mismo cabello carmesí que Eris, con un gran pecho.
Esperaba que Eris se pareciera a ella cuando creciera. Me la habían presentado, pero ambos tuvimos poco contacto. Veamos, creo que supuestamente debo poner una mano en mi pecho. Mi señora, parece que hoy es mi día de... Chisk. Ella hizo sonar su lengua hacia mí e ignoró mi saludo. Me quedé ahí congelado, con mi mano todavía presionada contra mi pecho. Rudeus-sama. No, está bien, dije, levantando una mano para detener el intento de la sirvienta de consolarme. Aunque fue un poco chocante. ¿Ella me odiaba? No creía haber hecho nada malo. Ahora que lo pienso, ella no tenía ningún otro hijo además de Eris, ¿o sí? No, no hagamos esa pregunta. Si la hacía, sentía que alguien incluso peor que Eris aparecería e incrementaría mi trabajo 3 o 4 veces. Esa era una posibilidad que era mejor ignorar. Cuando llegué a la biblioteca, me encontré a Philip. Oh, ¿estás interesado en la biblioteca? No. Philip tenía un brillo emocionado en sus ojos. ¿Emocionado por qué? Me pregunté. Sí, un poco. Entonces deberías tomarte tu tiempo revisando el lugar. Le tomé la palabra y revisé la biblioteca. Desafortunadamente, no encontré lo que estaba buscando. Estaba esperando encontrar un grimorio como el que tenía Roxy, pero todo lo que encontré fueron volúmenes costosos que no podían ser sacados de la biblioteca. Parecía haber una cantidad limitada de grimorios en el mundo, y las personas no se separaban de ellos. Supongo que no podía ser tan afortunado. Al final obtuve algunos libros acerca de la historia de este mundo. Al menos podía estudiar aquellos cuando estuviera libre. Al final de cada día, pasaba tiempo en mi habitación preparándome para las lecciones del día siguiente. La mayoría de eso envolvía idear ejercicios de práctica para la lectura, la escritura y la aritmética. Finalmente, revisaría mi texto de magia. No había currículo de clase. Mantuve un ritmo bajo para no quedarme sin cosas que enseñar en estos 5 años. Mi principio principal eran los ejercicios repetitivos para asegurarme de que Eris y Ghislaine entendieran completamente el contenido. Hice lo mismo cuando le enseñé a Sylphie. Repasar la magia también era importante. Yo normalmente no recitaba los hechizos para realizar magia, así que frecuentemente olvidaría las palabras. Los únicos hechizos que había memorizado de verdad eran aquellos para la magia de sanación y desintoxicación. Nunca me molesté en memorizar los hechizos ofensivos. Este libro de magia era el mismo que yo tenía en casa. Eris y Ghislaine también tenían sus propias copias. Fue publicado por primera vez hace casi 100 años y era un éxito con numerosas reimpresiones. Antes de que existiera, tenías que encontrar un maestro que te enseñara magia. La mayoría de ellos solo sabían lo básico de cada escuela, así que muchas personas se volvían estudiantes solo para aprender casi nada. Aunque ahora el libro era considerado un éxito, no había muchas copias hechas en el momento en que fue escrito. Incluso con suficientes copias para que circulara bien, aquellos sin un interés en la magia simplemente lo ignorarían. No fue hasta hace 500 años que finalmente comenzó a ser distribuido en masa. Repentinamente, cualquiera podía poner sus manos en un texto de magia barato, así que el número de magos se incrementó significativamente. No era como si el mundo repentinamente estuviera floreciendo de magos, pero al menos en el reino de Asura, la magia se convirtió en una parte del plan de estudios para muchas familias nobles. Aún así, ¿por qué el número de libros de magia se incrementó repentinamente? Mientras me lo preguntaba, miré la contraportada del libro. Impresa ahí estaba la línea, publicado por la Universidad de Magia de Ranoa. Ajá, qué estrategia de publicidad tan astuta. De esta forma, mis días como un tutor pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Nombre, Eris Borres Grerar. Oficio, nieta del señor feudal de Fitoa. Personalidad, feroz. Lo que no hace, escuchar lo que dicen las personas. Lectura / escritura. Puede escribir los nombres de los miembros de su familia. Aritmética, sus habilidades para restar son poco confiables. Magia, hará su mejor esfuerzo en ello. Esgrima, estilo del dios de la espada, nivel principiante. Modales, puede realizar un saludo normal. Personas que a ella le agradan. Su abuelo, Ghislaine. Capítulo 4. Reunión de personal y día libre. Había pasado medio año. Eris, quien pensé que finalmente se había calmado, comenzó a regresar a sus actitudes violentas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién hizo esto?
Entré en pánico hasta que comprendí algo. Ella no había tenido descansos. Era después de la cena cuando llamé a mi habitación a Ghislaine y a la tutora de modales. La tutora de modales de hecho no vivía con nosotros, ella vivía en la ciudad, así que hice que un mayordomo le enviara el mensaje. Primero, es un placer conocerla. Yo soy Rudeus Greyrat. Edna Leilune. Le enseño a Eris a malos modales adecuados. Puse mi mano en mi pecho e hice una pequeña reverencia. Ella respondió de igual forma, con sus movimientos más refinados. No es de sorprender, viniendo de una profesora de modales. Edna tenía el rostro de una mujer de mediana edad cuyas arrugas apenas estaban comenzando a aparecer. Sus rasgos eran suaves y tenía una sonrisa amable que emanaba calidez. Por favor, tomen asiento, dije, apuntando hacia unas sillas cercanas. Una vez que se sentaron, les ofrecí el té que había preparado el mayordomo. La razón por la que las llamé hoy aquí es para hablar del calendario de lecciones de Eris. ¿Calendario de lecciones? Preguntó Edna. Así es. Escuché que ella actualmente tiene práctica de esgrima en la mañana, tiempo libre en la tarde y modales en la noche, ¿es eso correcto? En efecto. Eris actualmente estaba aprendiendo 6 asignaturas. Lectura y escritura, aritmética, magia, historia, esgrima y modales. En términos modernos eso sería lenguaje, matemáticas, economía doméstica, estudios sociales, educación física y bueno, modales. No había relojes, así que las lecciones se juntaban, separadas solo por las comidas y el refrigerio. Las asignaturas eran divididas a lo largo de 3 periodos, de esta forma: desayuno, estudio, almuerzo, estudio, refrigerio, estudio, cena, tiempo libre. No había profesor de historia, así que Philip aparentemente le enseñaba en su tiempo libre. Desde que llegué, ella también comenzó a tener lecciones de noche, así que su día entero ha sido ocupado. Es verdad, sus estudios han estado progresando sin problemas. El maestro está bastante impresionado. Sin dudas lo estaba. Puede parecer que está yendo sin problemas, pero aquí hay un problema. Edna se veía confundida. ¿Un problema? Sí. Su estrés se ha estado acumulando desde que ella estudia cada día sin descansos, principalmente durante sus lecciones de aritmética. Ella estaba irritable todo el tiempo. Si se encontraba problemas difíciles, ella se desquitaría conmigo. Era peligroso. No había forma de saber cuándo podría venir hacia mí en serio. Era muy peligroso. Por ahora hemos logrado manejarlo, pero ella eventualmente podría estallar y volver a huir de sus lecciones. ¡Oh cielos! Edna presionó sus labios con su mano. Su expresión decía que ella reconocía esa posibilidad. Yo nunca antes había visto una de sus lecciones de modales, pero Eris parecía tomarlas en serio. Para mí era un misterio por qué a Eris parecía agradarle. Continué. Así que me gustaría darle un día de descanso de las lecciones cada 7 días. En este mundo tenían un calendario, así que existía el concepto de lo que era un mes y un día. Sin embargo, ellos no tenían el concepto de semana. Había días de descanso distribuidos a lo largo de todo el año, pero no existía tal cosa como un domingo. 7. Usé ese número porque podría recordarlo fácilmente. Además, parecía que ese número también era especial en este mundo. Se decía que era un buen augurio, lo cual era el por qué también había 7 rangos en la esgrima. En los 6 días restantes, continuaremos enseñándole lectura y escritura, aritmética, magia, historia, esgrima y modales. Edna alzó su voz. ¿Puedo preguntar algo? Adelante. Si las cosas son divididas de esa forma, mis lecciones serían reducidas. Entonces mi salario también sería. La interrumpí antes de que pudiera terminar. No tiene que preocuparse por eso. No podía culparla por estar preocupada por el dinero, y esperaba que tampoco nadie más lo estuviera. Después de todo, yo también estaba en esto por dinero. Como sea, ya había hablado con Philip y no era un problema. Teníamos salarios mensuales, así que nos pagarían sin importar si diéramos las lecciones o no. Por supuesto, seríamos despedidos si no lo hacíamos. Esa parte no había ni que decirla. Si no entendías algo tan simple, merecías ser despedido. Por supuesto, con eso en mente dividiremos las cosas de forma diferente. No debería haber ningún problema con solo tener 2 lecciones de lectura, escritura y aritmética en un periodo de 7 días.
La práctica de esgrima permanecerá siendo diaria, ya que de otra forma no tiene sentido. La magia también debería ser practicada diariamente, pero hay un límite en cuanto poder mágico tiene una persona, así que cada lección no tomará mucho tiempo. Planeo dedicar cualquier tiempo extra que quede a la lectura, la escritura y la aritmética. Eso último era lo que habíamos estado haciendo desde el comienzo. Tal como, hoy has usado bala de agua, X, cantidad de veces y chorro de agua, Y, cantidad de veces. Entonces, ¿cuántas veces más puedes usar bala de agua el día de hoy? Cambiaba los valores de X y Y teniendo en cuenta el número de veces que Eris y Ghislaine podían realizar esos hechizos respectivamente. Aparentemente, esto era más fácil para Eris que estar sentada en una habitación mirando dígitos en un papel. Era difícil encontrar una respuesta precisa debido a que el uso de poder mágico no era algo tangible, incluso para un profesional. La parte importante era realizar las aritméticas de forma mental, ya que mientras más se hacía, más se avanzaría. Lo principal era que ellas usaran su cabeza. Quería dar lecciones de conjuración silenciosa y economía doméstica eventualmente, pero eso podía esperar hasta que hubieran terminado la lectura, la escritura y la aritmética. Edna-san, me disculpo de antemano, pero me gustaría reducir sus lecciones con Eris a 3 o 4 veces al mes. Está bien. Ella asintió rápidamente. 6 días, 18 periodos. Los dividí de la siguiente forma: modales, 5 periodos. Esgrima, 6 periodos, lectura y escritura, 2 periodos, aritmética, 2 periodos, y magia, 3 periodos. Los periodos de las lecciones eran un poco cortos para mi gusto, pero la mayoría era repetición, así que debería estar bien. Además, si en algún momento no puede realizar una lección, me gustaría que me contacte. ¿Para qué? Yo siempre estoy aquí en la mansión, así que puedo ajustar mis lecciones durante su tiempo. Si necesita un periodo de pausa extendido, no habrá problema. Muy bien. Edna sonrió todo el tiempo. ¿Realmente lo entendió? Además, me gustaría tener estas reuniones cada día primero del mes. ¿Y eso por qué? Si trabajamos juntos, podemos responder rápidamente a cualquier problema que pueda surgir. No es estrictamente necesario, pero hará que nuestra enseñanza sea más efectiva y nos ayudará a lidiar con las emergencias. ¿Tiene algún problema con eso? No. Edna sonrió suavemente. Rudeus-sama, usted todavía es muy joven, pero aún así es muy considerado con Eris-san. Sus ojos brillaron como si hubiera visto algo particularmente encantador. Bueno, como sea, así fue como logré conseguirme un día libre. Finalmente, llegó mi primer día libre. Luego de saludar brevemente a Philip, decidí dirigirme hacia la ciudad. Pero encontré a Ghislaine y a Eris esperando por mí en la salida. ¿A dónde crees que vas? Eris se veía inquieta, tal vez porque era su primer día libre. Su primer día completo sin nada que hacer. Era evidente que ella tenía curiosidad acerca de cuáles eran mis planes para el día. Voy a hacer turismo por Roa, dije, haciendo una pose. Hacer turismo. Entonces vas a recorrer la ciudad solo. ¿Se ve como si alguien fuera conmigo? Eso no es justo. Yo nunca he sido capaz de salir sola, ni siquiera una vez. Ella pisó con fuerza en señal de frustración. ¿Eso no es porque sería secuestrada si sale sola? Bueno, tú también fuiste secuestrado. Ah, ella tenía razón. Fui secuestrado porque había estado acompañando a Eris, pero también era verdad que yo era visto como parte de la familia Greydat. Era posible que alguien pudiera tratar de nuevo de pedir un rescate por mí, pero si soy secuestrado, puedo regresar a casa por mi cuenta. Me reí de forma triunfante, solo para que ella levantara su puño como si fuera a golpearme. Rápidamente me moví para protegerme, pero el golpe nunca llegó. Eso fue inusual. Ella cruzó sus brazos sobre su pecho y me miró. Yo también voy. Ella usualmente haría tales declaraciones solo luego de golpearme, pero aparentemente decidió no usar la violencia esta vez. Eso significaba que ella había madurado un poco. Una cantidad pequeña, casi insignificante, pero al menos había algún progreso. Muy bien, entonces en marcha. De verdad. Por supuesto, no tenía ninguna razón para decirle que no. Además, la seguridad estaba en los números. Ghislaine, tú también vienes, ¿cierto? Sí. Es mi deber proteger a la joven ama. Incluso durante nuestra reunión, Ghislaine no pareció entender el concepto de tener un día libre. Le sugerí que se quedara con Eris como siempre hacía. Después de todo, ella originalmente fue contratada como un guardaespaldas,
así que no debería haber problemas con eso. Esperen, estaré lista en un segundo. Alphonse. Miré mientras Eris salía corriendo, avanzando ruidosamente por la mansión. Su voz era tan ruidosa como siempre. Rudeus. Giré mi cabeza y ella estaba justo detrás de mí. Tuve que hacer crujir mi cuello para mirarla a la cara. Ella medía casi 2 metros, así que incluso como un adulto probablemente la estaría mirando hacia arriba. No sobreestimes tus habilidades. Me advirtió. Esto probablemente era por haber dicho que podría escapar por mi cuenta luego de ser secuestrado. Lo sé. Solo estaba tratando de motivarla un poco. Muy bien, pero si pasa algo, llámame. Yo te ayudaré. Sí. Si necesito algo, de nuevo lanzaré un gran fuego artificial para avisarte. Hablar de eso refrescó mi memoria. ¿Le dijiste a la joven ama que hiciera lo mismo? ¿Que te llamara? Lo hice. ¿Por qué? La próxima vez, podrías querer aclarar que solo debería hacerlo cuando ella esté en un lugar donde tú puedas escucharla. Bien, pero ¿por qué? Porque cuando fuimos secuestrados, ella casi hace que la maten porque seguía gritando por ti. Si la hubiera escuchado, la habría rescatado. Bueno, ella había sido ridículamente rápida cuando fue a salvarnos. Estuvo ahí en menos de 1 minuto después de que yo lancé aquellos fuegos artificiales. Así que mientras estuviéramos al alcance de su oído, ella de seguro vendría, sin importar dónde fuera eso. Su oído parecía ser muy bueno. Después de todo, fue a Ghislaine a la que Eris llamó, no a Philip ni a Sauros. Ella era confiable. Necesitas enseñarle que hay ocasiones en las que no puedes gritar. Eris regresó y la conversación terminó ahí. No estaba seguro de si ella estaba vestida para salir o no, pero estaba usando un atuendo que nunca antes había visto. Hoy te ves encantadora. Ella me golpeó en la cabeza cuando le hice un cumplido. ¿Por qué demonios me golpeó? La ciudadela de Roa de la región de Fitoa era una de las ciudades más grandes del área, pero grande era un término relativo. Aún así, era más pequeña que el campo extenso que conformaba la aldea buena. Si caminabas por el perímetro de la muralla exterior, probablemente podrías recorrerla por completo en 2 horas. Aún así, era un tamaño considerable para una ciudad. Las murallas mismas eran de 7 a 8 metros de alto y envolvían por completo a Roa. Con eso dicho, la ciudad no era un círculo perfecto. Se torcía con el terreno, así que no estaba seguro de sus dimensiones exactas, pero probablemente cubría alrededor de 30 metros cuadrados. No tan grande desde la perspectiva de una persona japonesa, pero aún así podía notar que crear murallas de este tamaño no era una tarea sencilla. Tenía que haber alguna clase de magia para construir murallas como estas. Probablemente de rango real o imperial. O tal vez hicieron un contorno general con piedras y llenaron el resto a mano. Consideré todo esto mientras avanzábamos por el área residencial de clase alta y nos dirigíamos hacia una plaza muy concurrida. Desde aquí, nos dirigimos hacia el distrito mercantil. Todas las tiendas cerca del distrito de los nobles eran lujosas, e incluso los puestos en la calle aquí estaban vendiendo bienes costosos. Oigan, joven maestro y señorita, tómense su tiempo para ver esto. Un anciano atendiendo una tienda que vendía bienes de segunda mano nos habló, usando una línea sacada directamente de un RPG. Miré hacia lo que él tenía en exhibición, tomando notas de los productos y sus precios. Francamente, él estaba vendiendo algunas cosas bastante cuestionables. ¿Quién compraría estas cosas? Pensé. Esperen, un afrodisíaco valía 10 monedas de oro. Tenía que anotar eso. ¿Qué son estas letras extrañas? No puedo leerlas. Mis tímpanos sonaron mientras la voz de Eris los golpeaba. Me di la vuelta y encontré su cara horriblemente cerca de la mía. Ella había estado leyendo por sobre mi hombro. De cerca, comprendí lo linda que era ella. Sus rasgos estaban equitativamente asentados. Mis notas, por cierto, estaban escritas en japonés. Dime qué estás escribiendo. Ella estaba siendo insoportable, pero no tenía ninguna razón para no decirle. Estoy escribiendo los nombres de los productos y sus precios. ¿Y qué vas a hacer con esa información? Comparar los precios de mercado es una de las cosas fundamentales en los juegos en línea. ¿Juegos en? ¿Qué diablos es eso? Ella no sería capaz de entenderlo incluso si lo explicaba, así que en cambio apunté hacia uno de los bienes en exhibición. Era un pequeño accesorio. Bien, mira eso. El puesto anterior estaba vendiendo esa pieza por 5 monedas de oro.
Este lugar lo está vendiendo por 4 monedas de oro y 5 de plata. El dueño intervino. Oh, joven maestro, tiene un muy buen ojo. Nuestros productos son baratos. Ignoré al anciano y me giré hacia Eris. Entonces, si convences a esta tienda de que te venda esto en 3 monedas y lo llevas a esa otra tienda y lo vendes en 4, ¿cuánto ganarías? 5 menos 3 más 4. 6 monedas de oro. ¿Qué clase de operación fue esa? East, incorrecto. La respuesta correcta es una moneda de oro. Ese sí, ya lo sabía. Ella se dio la vuelta haciendo un puchero. ¿En serio? Entonces si tenías 10 monedas de oro en el comienzo, ahora tendrías 11, ¿cierto? Oigan. Ella realmente acertó esta vez. Esperen, no, ella simplemente agregó más. Bueno. Era mejor simplemente alabarla y darle confianza, especialmente con cuánto orgullo tenía ella. Esta vez estás en lo correcto. Vaya, Eris, eres muy inteligente. Como si hubiera alguna duda de eso. El anciano escuchó nuestra conversación con una mirada amarga en su rostro. Joven maestro, eso es llamado reventa. No es algo que las personas vean muy bien, así que es mejor que no lo intente. Por supuesto. Si estuviera buscando hacer dinero, iría hacia esa otra tienda y les diría que lo estás vendiendo por 4 monedas de oro. Esa clase de información debería ser suficiente para conseguirme una moneda de cobre grande, ¿cierto? Su expresión se oscureció. Él miró detrás de nosotros hacia Ghislaine por ayuda, pero ella estaba escuchando con interés. El anciano se resignó y suspiró como si hubiera comprendido que cualquier cosa que dijera sería inútil. Lo siento, me disculpé, pero solo en mi mente. Esperaba que él no se lo tomara muy en serio. Solo estaba bromeando, como sea. Incluso si no planeas comprar algo, todavía es importante conocer los precios de las cosas. ¿Y qué vas a hacer con ese conocimiento? Por ejemplo, puedes calcular cuánto gastarás sin siquiera ir a una tienda. ¿Y cómo se supone que eso sea útil? ¿Cómo se supone que eso sea? Bueno, si vas a revenderlo entonces puedes descubrir cuánto. Esperen, no, en ocasiones como esta, era mejor dejarle las cosas a Ghislaine. Ghislaine, ¿por qué crees que sería útil? Ni idea. Esperen, ¿en serio? ¿Ella no lo sabía? Pensé que sí. Bueno, como sea. No era como si esta fuera una lección. Muy bien, quizás después de todo no es útil. De todos modos, la información era para mi uso personal. Estaba bien si no lo entendían. Cada vez que estaba en un mercado, la primera cosa que hacía era comparar los precios. Así era como siempre hacía en los juegos en línea, y no había razón para cambiar eso ahora. Esto a pesar del hecho de que nunca antes lo había hecho en esta vida y que no estaba seguro de si había algún valor en ello. Si no sabes si es útil o no, entonces ¿por qué hacerlo? Porque creo que será útil. Su rostro dejaba claro que a ella no le gustaba mi respuesta. No es como si pudiera responder cada pregunta que tienes. Trata de pensar un poco por tu cuenta. Piénsalo un poco. Si crees que es útil, entonces también deberías hacerlo. Si crees que es inútil, entonces ríete de mí. Entonces elijo reírme. Ja. ¿Y por qué diablos estás riendo tú? Ella me golpeó. Carita triste. Caminamos en círculo alrededor del área y terminé de hacer un inventario de todos los puestos. Me salté las tiendas más elegantes ya que sabía que todo sería demasiado costoso. En cambio, nos dirigimos hacia la parte más externa de la ciudad. A solo una caminata de distancia los bienes de las tiendas cambiaron completamente. Los precios también eran dramáticamente más bajos, bajando de 5 monedas de oro a una, todavía costoso. No es algo que pueda pagar, pensé. Aquí había más personas, abarcando desde nobles a aventureros a partir de sus apariencias. Incluso los dueños de las tiendas parecían más enérgicos mientras ofrecían sus bienes. Tal vez porque una moneda de oro estaba justo en el límite de lo abordable. Una tienda llamó mi atención mientras estaba tomando notas, una librería, para ser preciso. Decidí aventurarme en su interior. Estaba desierta, como la sección general de una librería para adultos. Había 2 estanterías, con volúmenes del mismo título alineados de 2 en 2 y 3 en 3. Cada libro costaba alrededor de una moneda de oro. En el espacio restante había una vitrina cerrada con filas de libros en su interior. Estos costaban alrededor de 8 monedas de oro el volumen, con los más costosos llegando a 10 monedas de oro. Asumí que eran los productos destacados de la tienda.
El dueño de la tienda me dio un vistazo y bostezó mientras despreciaba mi potencial como cliente. Su mirada se volvió una de sospecha mientras yo comenzaba a anotar todos los títulos que veía en sus estanterías. Probablemente estaba preocupado de que estuviera tratando de copiar el contenido de los libros. Me alejé de las estanterías, esperando que eso enviara un mensaje: no te preocupes. No estoy tocando tus libros. No voy a copiar nada. Miré dentro de la vitrina cerrada y vi un libro que había visto antes. Diccionario de Botánica, 10 monedas de oro. Leí en voz alta. Era exactamente el mismo libro que Zenith me había regalado para mi 5º cumpleaños. Costoso, pensé. Si una moneda de oro eran 10.000 yenes, eso significaba que este libro costaba 100.000 yenes. Mi mamá realmente debe haberse ido por la borda para comprar eso. Parecía que los diccionarios eran realmente costosos. Habría amado leer Magia de Invocación de Sig, pero valía 10 monedas de oro. Con un salario de 2 monedas de plata al mes, no había forma de que pudiera pagar eso. El libro más costoso se llamaba Ceremonias de la Corte Imperial del Palacio Real de Asura. Definitivamente no necesitaba eso. ¿Qué estás mirando con tanta atención? Era la voz de Eris. Aparentemente me había seguido dentro en algún punto. Ella debe haberme visto mirando los nombres de los libros sin tomar ninguna nota. Ah, no es nada, solo estaba pensando que aquí no había mucho de interés. Ah, es verdad. Oí que a ti te gustan los libros, ¿no es así? ¿De quién oíste eso? De mi padre. ¿Con qué de Philip? Bueno, después de todo, le había pedido que me mostrara su biblioteca. Si realmente quieres uno con tantas ganas, yo podría comprarlo para ti. Dices eso con mucha facilidad, pero ¿no tienes dinero, o sí? Mi abuelo lo pagará. Eso es lo que pensé. Ella solo iba a dejar que él la malcriara de nuevo. Necesitaba hacerla entender que el dinero era un recurso limitado. Pero quiero ese libro. Realmente quiero ese libro, pensé. No lo necesito. ¿Y por qué no? Ella de nuevo se estaba quejando. Era la expresión que ponía cada vez que ella estaba de mal humor. Si ese humor empeoraba, su rostro se volvería demoníaco y me golpearía. Ahora mismo, todavía estaba a salvo, ya que aún le quedaba algo de razón. Ese no es dinero que puedas usar para lo que sea que quieras. ¿De qué estás hablando? Sus cejas se fruncieron. Su irritación se estaba incrementando porque no lo entendía. Casi podía ver su barra de ira mientras se llenaba. ¿Cómo explicar esto mejor? ¿Siquiera había una razón para enseñarle a la hija de una familia noble cómo usar dinero? Bueno, ¿por qué no? ¿Sabes cuánto gano cada mes por enseñarte? Alrededor de 5 monedas de oro. 2 monedas de plata. Eso es demasiado poco. El dueño de la tienda frunció el ceño por lo molesto del ruido. Lo siento, pensé. No, ese es un pago justo considerando que soy joven y no tengo ninguna experiencia. Además, ellos también iban a pagar la matrícula para que yo asistiera a la Universidad de Magia. Pero Ghislaine gana 5 monedas de oro, y tú también me estás enseñando muchas cosas. Pero Ghislaine tiene experiencia y tiene el título de Reina de la Espada. Ella también hace de tu guardaespaldas. Tiene sentido que a ella se le pague más. Además, una parte de su gran salario probablemente era gracias a las tradiciones desagradables de la familia Boreas Greydat. Parecían darles trato preferencial a las mujeres de la gente bestia. Entonces, ¿qué hay de mí? Tú no eres muy buena en la magia o en la esgrima, no tienes experiencia, así que sin importar cuán inflado sea tu pago, una moneda de oro sería el límite. Agregando más, a ella no se le dio nada de dinero para gastar. Gie. Si quieres comprar algo para alguien, por favor, hazlo una vez que hayas ganado por tu cuenta el dinero para pagarlo. Bien, lo entiendo. Ella tenía una mirada extraña de completa derrota en su rostro. Esta clase de consejo usualmente no significaba nada para ella. Bueno, cuando regresemos, veré si puedo hablar con Philip para que al menos te dé algo de dinero para gastar. De verdad. Su cabeza se levantó de golpe. Casi podía sentir subiendo su medidor de afecto. Bueno, comprarle lo que sea que quiera sin dejar que maneje el dinero era simplemente malcriarla. Era mejor para ellos darle un poco de dinero y dejarla aprender cómo usarlo. Escribí el nombre de ese libro que llamó mi atención y dejé la tienda. Después del día de hoy, tenía un buen entendimiento de lo que quería comprar y cuánto costaban las cosas. El cielo era una mezcla hermosa de rojo y naranja mientras regresábamos a casa. Parecía que el atardecer era el mismo, sin importar en qué mundo estuvieras.
Justo mientras pensaba eso, miré hacia arriba, solo para ver un castillo flotante. Colgaba junto a las nubes, de forma débil pero presente. Vaya, sorprendido, apunté hacia arriba. Aquellos a mi alrededor miraron brevemente, solo para perder el interés de inmediato. ¿Ellos no podían verlo? ¿Era solo yo? ¿Yo era el único que podía ver el castillo en el cielo, la puta? ¿Mi papá era un mentiroso? ¿Es tu primera vez viéndolo? Esa es la fortaleza flotante del rey dragón acorazado Perugios, explicó Ghislaine, un poco tarde con la información, pero mejor tarde que nunca, Rayuk. Quiero decir, Ghislaine, como si. Así que una fortaleza flotante. Eso es muy impresionante. Y Perugius es. ¿Sabes eso? No es así. Creía haber escuchado el nombre antes, pero no podía recordarlo. ¿Quién era él? Ghislaine se veía ligeramente sorprendida mientras trataba de encontrar las palabras para explicarlo. Pero Eris no le dio la oportunidad. Ella se puso enfrente de mí y cruzó sus brazos sobre su pecho, con sus piernas separadas. Permíteme educarte. Por favor, edúcame. Muy bien. Ella se infló de orgullo. Perugius es uno de los 3 héroes legendarios que derrotaron al dios demonio Laplace. El dios demonio Laplace. Ahora, donde había escuchado ese nombre. Él es increíblemente fuerte, tomó el mando de 11 hombres, y con su fortaleza flotante avanzó hacia la fortaleza de Laplace. ¿En serio? Eso es increíble. Sí lo es. Sabe bastante al respecto, joven ama. Gracias. Jejeje, Rudeus. Todavía tienes un gran camino por recorrer. Sabía que decir eso era mejor que cuestionarla y hacer que me golpeara. En cambio, lo investigué luego de que regresamos a la mansión. Cuando le pregunté a Philip al respecto, y él dijo que tenían un libro del tema en algún lugar. Antes de que pudiera pedírselo, él ya le había ordenado a un mayordomo que buscara el volumen para mí. Estaba apenado de hacerlo pasar por todo ese problema, ya que el libro era uno que había visto en mi casa en la aldea buena, la leyenda de Perugius. Lo había dejado de lado como nada más que un cuento de hadas, pero parecía ser un hecho histórico. Su contenido podía ser resumido así: el rey dragón acorazado Perugius. Nadie sabía dónde nació o se crió. El registro más antiguo de él era de sus días de juventud antes de ser famoso, cuando el dios dragón Urupen lo llevó junto a él al gremio de aventureros. Él mostró tal fuerza que, en poco tiempo, el dios dragón Urupen, el dios del norte Kalman, y los emperadores gemelos Migus y Gumis formaron un grupo con él. Ellos aplastaron a cada enemigo que se les cruzó. Gracias en parte a su lazo de hermandad con Urupen, Perugius fue inscrito en la historia como el dragón acorazado y como uno de los 5 comandantes dragones del dios dragón. Él demostró la magnificencia de sus poderes en la batalla contra Laplace. Perugius hizo uso de su mayor fortaleza, la magia de invocación, para invocar a 12 familiares: vacío, oscuridad, luz, oleaje, vida, terremoto violeta, tiempo, relámpago estruendoso, destrucción, perspicacia, locura y expiación. Estos eran los apodos de los familiares más fuertes, los cuales él manipulaba. Con ellos, Perugius restauró la vieja fortaleza flotante Martillo del Caos y se dirigió hacia la batalla final contra Laplace. Y todo ese poder no fue suficiente para destruir completamente al dios demonio, forzando a Perugius a sellarlo como último recurso. Aún así, la fuerza y la apariencia imponente de Martillo del Caos en el cielo era suficiente para que las personas lo llamaran el Rey Dragón Acorazado. El reino de Asura lo alabó por sus logros, y con el final de esa guerra, proclamó el comienzo de una nueva era. Esta era la era actual, la era del dragón acorazado. Ahora mismo era el año 414 de la era del dragón acorazado. El Rey Dragón Acorazado Perugius no reinaba o gobernaba sobre nada, él simplemente flotaba sobre el mundo en su fortaleza flotante Martillo del Caos. Nadie conocía sus verdaderas intenciones. Más importante, habían pasado 400 años. ¿El sujeto siquiera estaba vivo? ¿Ahora no era un simple castillo flotando sin rumbo en el cielo? Con eso dicho, si la oportunidad se presentaba, estaría encantado de comprobarlo por mí mismo. Al día siguiente encontré a Eris en un estado de ánimo absolutamente horrendo. Tal vez era porque ella había tenido su primera experiencia de un día entero de libertad, o tal vez porque nunca se le había permitido estar fuera de las tiendas de lujo hasta ahora.
De cualquier forma, dejarla tener un día libre definitivamente era una buena idea. Demando que me lleves de nuevo. Sus brazos estaban cruzados, con las piernas plantadas firmemente. Era la misma pose que siempre usaba, pero esta vez sus mejillas estaban teñidas de rojo. ¿Qué clase de rubor era esta vez? ¿Uno de enojo o uno de vergüenza? ¿Quizás se estaba sintiendo tímida? No, no había forma de que eso fuera posible. Estábamos hablando de Eris. Vacilé en responder. Ella apretó sus dientes. Luego tomó puñados de su cabello en ambas manos y empujó sus caderas hacia atrás. Por favor, llévame contigo, miau. Sí, lo haré, te llevaré conmigo, así que deja eso, le pedí en pánico. Ciertamente era lindo, lo admito, pero no era bueno para mi corazón. Se sentía como si el mal karma estuviera incrementándose cada vez que ella hacía eso. Mal karma que se resolvería a sí mismo con un puño en mi cara. Siempre y cuando lo entiendas. Eris agitó su cabello y regresó a su asiento antes de que los adornos de su cadera tuvieran tiempo para regresar a su lugar. Ahora, continúa tu lección. Parece que hoy estás motivada. Porque sé que vas a decir que no me llevarás si no me comporto. Desde cuando se había vuelto tan lista. Es verdad, te llevaré siempre y cuando te comportes. Impresionado, comencé a dar la última lección del día. Nombre, Eris Porres Grevard. Oficio, nieta del señor feudal de Fitoa. Personalidad, un poco violenta. Lo que no hace, escuchar lo que dicen las personas. Lectura / escritura, bastante hábil en la lectura. Aritmética, puede restar números más grandes. Magia, estudiando lo básico. Esgrima, estilo del dios de la espada, nivel principiante. Modales, puede realizar un saludo normal. Personas que a ella le agradan. Su abuelo, Ghislaine.